Aquí estamos de regreso, Mari. Ahora vamos a hablar de política. Lo presentábamos ya en el bloque anterior. El profesor Andrés Romero, profesor en Historia, colega. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, agradecido soy yo. Contanos primero, estábamos charlando mientras esperábamos salir al aire. ¿Qué percepción tenés del momento que está viviendo el país a la luz de los últimos acontecimientos en el ámbito financiero, digamos? Bien, el diagnóstico es bastante complicado. Vemos un escenario muy difícil, particularmente bueno, recién charlaba con ustedes un poco del tema. El que está en la calle sabe que el termómetro de la gente es lapidario. El diagnóstico que hace acerca de la política económica y el rumbo que eligió el gobierno es bastante negativo. Creo que a nivel país, a nivel social, a nivel económico, vemos un deterioro inmenso de las diferentes clases sociales, pero sobre todo lo preocupante es lo que viven los sectores populares, es decir, los trabajadores básicamente. Vemos que esta corrida del dólar ha disparado una inflación que va a ser bastante importante para lo que viene en todo este mes y lo que ya está acumulando para fin de año un pronóstico del 28 al 30%, o sea, algo que se hace inviable a nivel económico pensando en el bolsillo de la familia que tiene que poner, entre otras cosas, el plato de comida como... Hubo paritarias al 15%. Claro. Totalmente, esto es lo que vemos, digo, aquel gremio, aquel representante gremial que de buena fe confió en el pronóstico del gobierno, hoy se encuentra con una situación totalmente distinta, un escenario totalmente diferente al que avisoraba hace un tiempo, y es un diagnóstico del gobierno persistente en equivocarse acerca de la inflación y de medirla mal, ¿no? O sea, 2016... se hablaba de una posibilidad del 20%, se fue al 41%. Digo, 2017 se pronosticó en el presupuesto un 17%, se fue al 26%, sí. Es decir, muy fuera de los pronósticos del gobierno. Y esta que se pronosticaba en 15% durante este año ya está llegando a esa meta en los primeros 6 meses. Es decir, lo que se viene hacia adelante es llegar al 30% de inflación a fin de año. ¿A qué atribuís esto que se pueden considerar desde dificultades hasta fracasos de política económica? Yo creo que hay un diagnóstico erróneo del gobierno desde el vamos, es decir, lo que pronosticaban en campaña, esto de la confianza, la alegría y todo, se terminó volviendo en contra totalmente a la hora de gestionar. Han mostrado una insensibilidad por los sectores trabajadores terrible, que se palpa, como decía recién, en la calle. Hablas con cualquier trabajador y hoy está decepcionado con este gobierno que quizás haya votado, porque lo ha votado una gran parte de la sociedad. Y creo que en estos 2 años y pico de gestión ha dilapidado un capital político importante, teniendo en cuenta que ganó a nivel nacional las elecciones legislativas. El gobierno dice que, el oficialismo dice que todo esto sucede por la herencia. Sí. De la gestión anterior. Sí, yo creo que, es el discurso del gobierno que viene repitiendo desde el principio de su gestión, de su gobierno. No tiene correlato con la realidad, ya pasaron 2 años y medio, ese crédito que le daba la posible mala herencia lo ha desgastado, no ha tenido una respuesta concreta, ya digo, o sea, todos los anuncios del mejor equipo de los últimos 50 años se fueron por la borda en la práctica. Y bueno, el gobierno prometió un paraíso y lo que estamos viendo lo que está dejando es un campo arrasado. ¿Y qué crees que es lo que viene? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, la verdad que no tiendo a ser pesimista, pero viendo los números y viendo la política y el rumbo escogido, está claro que vamos hacia un posible escenario de colapso del país. Ojalá que no, ojalá que nos equivoquemos. En esto tenemos que asumir responsabilidades, la clase dirigente política. Y a todo nivel hay que articular políticas que tengan que ver con recuperar la capacidad del poder adquisitivo de los trabajadores, que son los que más han sufrido. Ustedes trabajan en esto de los trabajadores, principalmente, sí, valga la redundancia, con el tema de las garrafas totalmente. Sociales, es un punto. ¿Cómo funciona esto? Contanos un poquito, ¿cómo lo ves a través del tiempo? ¿Se ha aumentado la cantidad de gente que va en busca de este tipo de garrafas con precios especiales? Mira, nosotros somos un espacio político que en los últimos años crecido, bastante se ha consolidado, pasamos distintas etapas de ese espacio. En un primer momento éramos una organización que nos nutríamos de juventud, porque yo creo que había un impulso con nuestro gobierno como gestión, con un discurso directo a los jóvenes que, bueno, de alguna manera se sintieron comprometidos y empezaron a participar.
para dar paso a una organización hoy, actualmente, que se conforma con representantes gremiales, con otros espacios políticos como el PSOL, el Partido Solidario, que también nos acompaña, y se ha sumado un fenómeno que por ahí no se veía hace un tiempo, que es gente de todos los segmentos etarios que está participando, es decir, o sea, adultos, jubilados, que ante, por ejemplo, un fenómeno como la reforma laboral, que los perjudicó directamente, perdón, la reforma previsional, Sí. que los perjudicó directamente, han sentido la necesidad de hacer algo para defender sus derechos y encontraron en nuestro espacio esa respuesta que estaban buscando y lo están haciendo activamente. Con respecto al tema de las garrafas, es uno de los programas que tenemos hacia justamente los sectores más perjudicados. Los vemos también trabajando en merenderos, los vemos trabajando en Totalmente. asesoramiento legal. Bueno, digo, decían esto de la política y lo social, yo creo que una cosa va de la mano de la otra, o sea, va directamente relacionado. Lo político tiene que ver con lo social porque lo político organiza el trabajo social. Es decir, nosotros en San Cayetano, particularmente, tuvimos que inaugurar un comedor por la demanda de la gente. Un comedor comunitario que en el 2016, cuando empezaron a hacer, digamos, mella las políticas económicas del gobierno, de ajuste y de retroceso para todo el campo de los trabajadores, y hay muchos empezaron a perder su puesto de trabajo, empezaron a pedirnos lo básico, la comida, una mano, o sea, cosa que por ahí no es nuestra función, nosotros somos una organización política, pero ante esa demanda quisimos responder, organizamos a las mismas vecinas del barrio, que con mucho amor, con mucho corazón, le pusieron empeño a un comedor comunitario, el cual nosotros participamos ayudando y cediendo el local partidario, la unidad básica que tenemos ahí, y a partir de eso se generó una hermosa situación que es la respuesta de alimentar primero a 20 familias, después 30 durante el 2017 y en los últimos meses 40. Es decir, que va a seguir creciendo el número por esto que estábamos hablando. Es muy preocupante. Lamentablemente, sí. No creo que nosotros tampoco podamos satisfacer esa demanda. Nosotros entendemos que tiene que haber participación del Estado en estas cosas, que es el Estado el que tiene que empezar a dar respuesta ante esta situación y en todos sus niveles. Hablo también a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Andrés, ustedes son una unidad ciudadana, Sí. conformado por los distintos espacios del kirchnerismo. Son un espacio que tiene una referencia política nacional. Además de eso, ¿están planteándose el debate sobre la cuestión local, sobre una propuesta política específica a nivel local? Nosotros, en términos de observadores, advertimos un crecimiento y un trabajo intenso y permanente, que nos alegra porque nosotros alentamos la militancia y la participación en la actividad política en todos los sectores. ¿Están pensando en la ciudad y en la posibilidad de hacerle una propuesta política a la ciudad en el 2019? Nosotros hemos participado ya del proceso electoral de 2015, siendo bastante jóvenes, siendo bastante nuevos, relativamente nuevos en comparación de las otras estructuras históricas, partidarias de la ciudad. Y entendemos que sí, que hay que empezar a articular una respuesta y una propuesta propia hacia el 2019, a pesar de no haber discutido todavía específicamente candidaturas y nombres. Nos parece que hoy la cuestión tiene que pasar por una programática, ofrecerle una propuesta al ciudadano que vuelva a creer en las posibilidades de la política y de la política en tanto como herramienta de transformación social. Ahora, esta discusión creo que va a pasar a un segundo plano, lamentablemente, en este periodo, por todo lo que estábamos recién comentando. Es decir, o sea, la situación obliga a nosotros a ponernos a disposición de la gente, a ayudar en todo lo que podamos, y esa va a ser la prioridad hacia el 2019. Luego habrá tiempo de discutir en buena hora una propuesta para la ciudad, que creo que es lo que merecemos y es lo que tenemos que hacer. Es uno de los objetivos claros del espacio. Pero, bueno, sería bastante irresponsable, incluso no estaría comprometido con la situación social que está viviendo la ciudad, en donde hay más de 2.000 pobres que están asistiendo a los comedores comunitarios, o sea, estamos hablando de un número importantísimo. Si pensara en discutir primero la cuestión de los nombres propios del 2019 y no discutir lo otro, que me parece fundamental. Hoy hay que poner en el centro de la política la recomposición del tejido social, la recomposición del poder adquisitivo de los asalariados. Sin eso no hay país viable hacia el 2019. Además de la unidad básica de San Cayetano, sí, están teniendo un desarrollo territorial. Contanos, ¿cómo lo están trabajando? Bueno, en esto que recién me preguntaba Mari, yo digo, no solamente tenemos el programa de la garrafa social, nosotros ya tenemos 2 unidades básicas apostadas en la ciudad, una en barrio San Cayetano, que es la unidad básica de Eva Perón, y otra, la Elvio Almada, que está instalada en barrio La Milca. La inauguramos el año pasado, a fin de año,
Y ahí también llevamos otro tipo de tareas. Estamos hoy realizando una prueba piloto, si se quiere, de la orientación legal, es decir, asesorar legalmente ante esta situación, sobre todo a los trabajadores. Increíblemente, nosotros en nuestras caminatas barriales, en nuestras visitas a los distintos barrios de la ciudad, vemos ahí que surgía una necesidad, que es la de, entre otras cosas, preguntar acerca de su situación laboral, que ha entrado en crisis a partir de, bueno, de todo este escenario complejo que estamos viviendo. ¿Y tienen profesionales ustedes? Y tenemos profesionales que trabajamos con ellos, articulamos con ellos, organizamos esta prueba piloto de la orientación legal, que está teniendo una respuesta bastante favorable, es decir, la gente está interesada, averigua, indaga, participa, va, asiste a orientarse legalmente. Ofrecemos una herramienta más en este contexto difícil, ¿no? Claro. Digo, y también lo que estamos pensando es, en base a esto de la inflación, si bien vinimos desarrollando un programa de canasta familiar, que es una canasta compuesta por 8 artículos de primera necesidad, de consumo popular, en ver la posibilidad de articular algún acuerdo de precio con mayoristas de la ciudad. Creo que va a ser totalmente necesario. Alguien tiene que empezar de alguna manera a enfrentar esta situación y lo tiene que hacer con medidas concretas. Un acuerdo de precio para la ciudad, pensando en las familias de los barrios, creo que es una necesidad imperiosa. Hoy la canasta está a niveles extraordinarios, inaccesibles. Andrés, un gusto charlar con vos, ¿eh? Seguramente te vamos a volver a molestar para que nos ayudes con tu punto de vista sobre las distintas realidades políticas y económicas que vivimos. Así que hasta cualquier momento. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, siempre me siento muy cómodo en su medio de comunicación, así que nada, muchas gracias por todo. Gracias por venir. Bien, es un gusto realmente. Y gente joven, nos encanta la gente joven comprometida Renovación, en todos los partidos políticos, los chicos del PRO, lo decimos para todos. Y después, bueno, están las diferencias, obvio. Bueno, y en ese debate es donde nosotros tendremos la posibilidad de elegir. De enriquecernos así también, que, ¿no? Nosotros como nosotros, trabajadores claro, de prensa. Exactamente. Bien, Mari, intenso el programa, qué lindo programa. Lindo, la verdad que interesante sí. todo. Tenemos que despedirnos. Sí, nos encontramos mañana, yo a las 9. Yo a las 6. Bueno. Y en Aquí Ahora Actualidad, si Dios quiere, el miércoles próximo. Gracias.